No hay otro Dios como tú. No hay otro Dios que pueda hacer las obras que tú haces. Qué bueno eres. Así como esa mañana, Dios, cuando fueron al sepulcro y encontraron la piedra removida y estaban los ángeles esperando que entraran las mujeres, María, y llevaban esas especies aromáticas, y dice la palabra de Dios en el libro de Lucas 24, versículo 5: ¿por qué buscáis entre los muertos aquel que vive? Amén. Porque Cristo vive, hermano. Amén. Él es la esperanza de gloria para su iglesia, para su pueblo. ¿Cómo no tener gozo en el corazón? ¿Cómo no tener paz, hermano? Él vive y reina. Él venció, hermano. Él está sentado en su trono. Y también habita en el corazón del hombre a través del Espíritu Santo. Somos el templo viviente de nuestro Dios. Qué bueno es poder decirte, Dios, gracias porque te has hecho real a nuestras vidas. Gracias porque has resucitado, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos por este privilegio, este honor maravilloso, que aunque muchos no entiendan, Dios, gracias porque para que muchos, Señor, es locura, pero bendito Dios, gracias, porque esa locura, Señor, me llevará a la vida eterna. Amén. Esa bendita locura por el Señor, el no callarnos, el seguir predicando la verdad, impartiendo justicia de Dios, sabiendo que Él es real, pero primeramente se tiene que hacer real en nuestras vidas. Hermanos queridos, por eso el Señor no es una religión. Dios es personal, es individual. El Señor ministra los corazones a aquellos que hemos venido en esta mañana con hambre y sed de justicia, como dice tu palabra, Señor. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17 dice de esta manera: porque el Señor es espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay sanidad, hay milagro, hay renuevo, aleluya, hay esperanza, hay vida, hay fortaleza. Bendecimos tu presencia, tu obra poderosa, Dios. Amén. Un día le pregunté al Señor y le dije, después de haberlo conocido hace un tiempo, y le preguntaba: Señor, ¿qué dices tú de mí hoy? Señor, ¿qué dices tú de mí? ¿Cómo estoy caminando, Señor, en este tiempo contigo? Y no me respondía. Y yo pensé que iba a usar un profeta, el pastor de la iglesia, en ese tiempo. Y me acuerdo que teníamos reuniones sábado y domingo y no me habló Dios. Y cuando llegué a mi casa a la madrugada, el Espíritu Santo me ministró, me despertó y me dijo Salmo 18, versículo 19, y me tuve que levantar, porque encima pretendía que me lo leyera. Entonces me levanté, fui a la cocina, vi la palabra, y el Señor no me lo mandó a decir, Él me lo dijo. Me sacó al lugar espacioso. Amén. Rompió las cadenas que me ataban, porque se agradó de mí. Amén. Hermano, lo más importante es hallar gracia delante de Él. Porque cuando uno haya gracia delante de Él, Él se manifiesta. Él rompe las cadenas, los imposibles, las maldiciones. Aleluya. Porque para eso vino el Señor, a deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, bendito Dios. 3:8 dice tu palabra, Señor, que el diablo, padre de mentira, engañando, atando las vidas, pero tú viniste, Señor, a deshacer toda obra de maldad. Así que, hermanos, somos libres. Aliente su corazón, gócese en el Señor. Declare la palabra, dice Nehemías 8:10, el gozo de mi Dios, aleluya, es mi fortaleza, es mi fuerza. Estamos llenos de vida, hermano, porque Él es la vida, y Él habita, y si Él habita en mi vida, hermano, funcionamos en bendición, en vida, en esperanza, en fortaleza, aleluya. Bendecimos tu nombre, Señor. Nada ha sido en vano, hermano, de lo que el Señor hizo. Para eso vino el Rey de Gloria. Para eso viniste, Señor, a darnos vida. ¿Cuántos han sido renovados por Dios? ¿A cuántos Dios se nos
en la revelación de su Espíritu. Señor, sale enfermo en esta mañana. Mis hermanos, Padre, que no han podido llegar, a mis hermanos de Montermoso, bendice a mis hermanos que vinieron de Buenos Aires, Padre, 700 kilómetros, bendito Dios, aleluya, revístelos de mi unción, Padre, sorpréndele, Dios, porque tú honras a los que te honran y eres galardonador de los que te buscan. Hermanos, Dios algo hará en tu vida. Dios algo hará. Él es un Dios que bendice. Él es un Dios que prospera, que bendice, que sorprende. Amén. Oh, gracias Dios. La palabra del Señor que le quiero compartir en esta mañana está en el libro de Romanos. ¿Cómo no darte gracias, Dios? Has cambiado una vez el baile en gozo y alegría. Te llevaste la tristeza, Dios, la amargura, la desesperanza. Te llevaste todo lo que no servía, Dios, y me diste un nuevo sentir. Me diste, Dios, tu presencia, tu palabra, tu guía, Dios. ¿Cómo no te voy a servir? ¿Cómo no te voy a alabar? Dice de esta manera, capítulo 4, versículo 17 del libro de Romanos. Oh, poderoso eres Dios, que de esta mañana tu Espíritu Santo nos ministre, nos renueve. Oh Señor, y tu palabra sea soltada, direccionada por tu Espíritu Santo y por ese carbón encendido en mis labios, aleluya, y que rompa toda cadena y toda maldición del diablo sea deshecha, aleluya. Oh Señor, a través de tu palabra, que es una dinamita, que es poder y que deshace toda obra de maldad. Por eso dice en 2 Corintios 10:5, llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo en esta bendita mañana. Amén. Alabado sea tu nombre. ¿Lo tienen? ¿Me dicen amén? Amén. Tomamos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu que está en este lugar. Dice de esta manera, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso, aleluya, para hacer todo lo que había prometido. El Señor va a cumplir cada una de sus promesas, hermano, en su vida, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Y amén. Bendita sea tu palabra, poderosa, viva y eficaz. Gracias, Dios, porque por la fe alcanzamos las bendiciones, las promesas. Como dice en 2 Corintios 5:7, ya no andamos por vista natural, sino por fe. Creyendo y sabiendo que lo que le pedimos a Dios y lo que Dios nos prometió viene. Lo que no tenemos que dudar, hermano, porque el diablo va a trabajar ahí en la incredulidad, en la duda, en la desesperanza, pero para eso vino el Espíritu Santo, para deshacer en nuestras vidas toda obra de maldad, toda obra negativa, todo lo que te estanca
levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová hoy nacerá sobre ti. Isaías 61, Padre, es palabra de Dios. Hermano, el que llama las cosas que no son como si fuesen. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, dice que el Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos es el que mora en nosotros, hermano, para el día de la redención. El Espíritu Santo, el que hace la obra, el que deshace, el que pelea por nosotros, el que intercede. Por eso es maravilloso, Dios, el creerle. Pero tenemos que tener un encuentro contigo, Señor. Esa experiencia poderosa que nos hace hablar como siervos, como siervas, como hijos tuyos, Padre, en bendición. ¿Sabe lo que es llamar las cosas que no son como si fuesen en medio de los problemas, en medio de las dificultades? ¡Aleluya! Soltaré tu palabra, Padre, porque tiene poder. Porque es una dinamita donde el diablo y los demonios tienen que huir. Primera de Samuel, capítulo 17, dice que estaban en la batalla y estaba este gigante Goliat y amedrentaba al pueblo. Y así nos pasa muchas veces las malas noticias y venía y provocaba al pueblo de Dios. Pero ahí estaba este David, este muchacho. Y así debemos de ser, Padre. El llamar las cosas que no son como si fuesen. Dice Primera de Samuel 17:45, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Él te entregará hoy en mis manos y yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a los animales de la tierra. Y esa palabra se cumplió. Alabado sea Dios. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Aleluya. Hermanos queridos, el poder de Dios se manifiesta a través de sus hijos, pero por la palabra. Todo, hermano, todo es por la palabra de Dios. Génesis 1:3, cuando el Señor miró y estaban las tinieblas, y el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz, aleluya. Pero lo declaró, soltó la palabra, y fue la luz. Ese es nuestro papá. Tenemos que tener ese ADN. Tenemos que tener, hermano, ese ímpetu, esa fortaleza, esa administración de Dios que te lleva y te garantiza la victoria eterna. Aunque no veamos nada, Padre, yo en ti, Señor, he confiado. Venía este gigante y los amedrentaba. Pero cuando estás lleno de Dios, todo lo que el mundo quiera cargar sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, tú tienes la autoridad, hermano, que te fue dada por este Dios que resucitó, aleluya. Por eso estamos aquí, porque Él vive. Él ya venció por nosotros. En el mundo, dice Juan 16:33, tendréis aflicciones, luchas, pruebas, pero confía en mí. Yo ya fui delante de ti, vencí por ti. Lucas capítulo 10, versículo 18. He aquí, dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, derrotado, derribado. Mas os doy a usted, a mí, potestad, autoridad, para hollar serpientes, escorpiones, aleluya, y sobre toda fuerza del enemigo. Están bajo nuestros pies. Porque la palabra, cuando es soltada, direccionada, con la unción, con la gracia, con la fe, los milagros empiezan a ocurrir. ¿No dice Isaías 55:11? Mi palabra no volverá vacía. Cuando tú sueltas una palabra, hermano, la palabra de Dios crea, la palabra de Dios produce, la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios levanta de los muertos, la palabra de Dios, aleluya, hace todas las cosas, porque por la palabra subsistimos, por la palabra de su poder. Juan 11:43 se paró Jesús, le dijo, Lázaro, sal.
esperanza, un Dios poderoso, que no se cansa, que no se aburre, que no es que está distraído y no escucha tus oraciones, tus plegarias, no ve tus lágrimas, tus aflicciones, claro que la ve. Pero el Señor quiere que nosotros aprendamos a tener la confianza y la fe activa en Él. Amén. Querés ir a otro nivel, Dios te va a llevar, pero te va a probar. Te va a llevar por el desierto. ¿Para qué fue llevado el pueblo al desierto? Para que reciban la ley de Dios y para ser probados. Es necesario, hermano, en medio de la dificultad, cuando no veas nada, aleluya, ahí tienes que respaldarte en el Rey. Mi confianza está en ti. Mira, hermano, Él es el Dios de la bendición, de la provisión, de la sanidad, de los milagros. Primera de Reyes, capítulo 17. La palabra de Dios nos enseña y le dijo al profeta Elías: ven, preséntate acá, porque no lloverá por mi palabra, solamente dile que va a haber sequías. Y tú vete al arroyo de Querit, porque ahí yo te sustentaré. Y enviaré los cuervos que te lleven pan y carne por la mañana y por la tarde. Y tú me verás del arroyo. Y así fue. Pero llegó el momento, al no llover, que el arroyo empezó a secarse. Y en el versículo 9 le dijo: ahora levántate, vete a Sarepta de Sidón, porque yo me he provisto, he preparado a una mujer viuda. ¿Para qué? Para que te sustente. Dios, hermano, hace cosas locas. Él es el que produce cuando yo le creo. Cuando no tengo nada, de esa nada, aleluya, Dios se va a glorificar. Porque la gloria, el poder, la unción, los recursos vienen del cielo. Y cuando llegó y entraba a la ciudad, dice que encontró a esta mujer. Y la mujer lo saluda y él le dice: te ruego que me alcances un vaso de agua. Cuando la mujer estaba yendo, le volvió a decir: espera, cuando vuelvas tráeme un pedazo de pan en tu mano. Y la mujer le dijo: no, Señor, no tengo pan. Estaba juntando unos leños, porque lo único que tengo es un poquito de harina en la tinaja y un poquito de aceite en la vasija. E iba a hacer una torta para comer con mi hijo, con mi único hijo, y después dejarnos morir. Haz como has dicho, le dijo el hombre de Dios, el siervo, el profeta de Dios, pero hazme a mí primero. Obediencia. Obediencia, aunque no lo entienda, obediencia a la palabra de Dios. Y cuando esta mujer vino y le dio, él soltó la palabra y dice de esta manera: oh Padre, Primera de Reyes 17:14, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que Jehová no haga llover sobre la faz de la tierra. Aleluya, conforme a la palabra soltada, se cumplió. No le escaseó por varios días. De la nada, el llamar las cosas que no son. Padre, con lo que tengo sé que tú, Señor, vas a hacer que alcance. Señor, no me voy a desesperar, porque el Dios de Elías es mi Dios. Amén. El Dios de Elías, de Eliseo, es nuestro Dios. El que resucitó y que cantamos y nos gozamos es el mismo que está en la dificultad. Cuando no hay esperanza, cuando no hay vida, para eso vino, para eso resucitó, para que el mundo entero vea la gloria y el poder del Señor que servimos, que exaltamos. ¡Qué bueno eres, Dios! ¡Qué precioso es alabarte! ¡Qué bendito!
porque el tiempo está cerca. Amén. Bendito Dios, gracias porque en esta mañana, Señor, podemos leer y oír tu palabra, leer, escudriñar, Señor, las escrituras, el cual nos da sabiduría, nos da gracia, nos renueva, nos fortalece, somos renovados, como dice en Romanos 12, renovados en el espíritu de nuestra mente. Versículo 2, ¿a través de qué? De la lectura de la palabra. Retener la palabra. No hagas como el pueblo de Dios, que dejó el Señor y cavaron cisternas propias, andaban en su voluntad. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dos males ha hecho mi pueblo, dejarme a mí, fuente de vida eterna, y cavar cisternas propias, andar en su voluntad, en sus pensamientos, vagar en sus pensamientos, en vanidades. Y no pueden retener el agua porque están rotas. El Señor es sabio, hermano. Salmo 133 dice: qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, porque aquí el Señor envía bendición y vida eterna. Él es poderoso en obras. Y cuando uno lee la palabra, el Señor nos enseña: júntate con sabios, hijo, con gente de oración, que te edifiquen, que verdaderamente cuando tengas un problema te lleven a la presencia de Dios, aliente en tu corazón. Me gozaba porque es maravilloso. Yo el día miércoles le compartía la palabra. Proverbios 13:23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde. ¿Sabe por qué? Por falta de juicio, de entendimiento, de revelación, de madurez, de entender que si Dios lo dice, Dios lo hará. Si Dios lo prometió, Él lo cumplirá, porque dice en Números 23:19 que tu padre no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Algo tú harás en esta mañana, Padre. Levantarás hombres guerreros, mujeres encendidos en el fuego y la pasión de tu Espíritu Santo. Aleluya. Una palabra direccionada atravesará una saeta a tu corazón y produce vida. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que el enemigo te tira dardos y te envenena el alma, el corazón, y las vidas se secan. Pero las saetas de Jehová son saetas de salvación, saetas de vida, que cuando entra, como dice tu palabra en Hebreos 4:12, es como una espada de dos filos, aleluya, que penetra a partir del alma, los tuétanos, aleluya, bendito Dios, y discierne los pensamientos. Esa es la palabra de Dios. ¿Y sabes qué hace? Empieza a fluir el Espíritu y empiezas a crecer en sabiduría y en gracia, y empiezas a entender lo que no entendías. Empezás a ver la manifestación gloriosa de Dios. A veces creemos que va a venir gloria a Dios de repente y Dios lo puede hacer, claro que sí, pero muchas veces va a venir la desazón, va a venir el dolor, la tristeza. Pero como dice tu palabra, Señor, Isaías 9:2, en medio de tanta tiniebla y una ciudad asentada en tiniebla, resplandeció la gloria, la luz de Cristo. Amén. Hace unos años estábamos en una empresa, y lo he contado tantas veces, pero venía a mi corazón. Y me recuerdo que me dijeron que no había lugar para mí. Yo era el último en contratarlo. Eran 47 y tenían que ir 40. Eran 2 tandas de 20 personas a Cantanora, a Buenos Aires, a hacer un trabajo en un barco petrolero. Obviamente se pagaba muy bien. Yo estaba mal. Veo como se dice, literal, en la lona, así andaba. Y me fui a esta empresa donde trabajaba. Y me dijeron eso: no hay lugar, ya está, pero no vas a ser como los otros que después
me hicieron juicio y lo demandaron. Entonces le dije, no, hermano, si él no me da trabajo porque no tiene, no porque no quiere. Y yo lo entendí eso. Entonces me quedé en mi casa, año 89. Recién comenzaba los caminos de Dios, no conocía a Dios. Pero Dios, por su misericordia y su gran amor, me mostraba su mano para que nunca me olvide, Dios, de dónde me sacaste y que tú no haces acepción de personas. Amén. No eres un Dios religioso. Y me acuerdo que mi hijo Adrián, que está en esta mañana aquí entre nosotros, tenía 3 años en el 86. Y seguramente no se acuerdan, pero yo me acuerdo que lo saqué al patio. Y Olga era bebé, tenía 2 años, si él tenía 3, se llevaban 1 año. Y yo estaba mal, porque realmente quería ir a trabajar y necesitaba ese trabajo. Y no había. Y me recuerdo que le decía a Adrián, vamos a hablar con Dios, le decía yo. Y me acuerdo una noche miraba al cielo y le decía, Señor, tú sabes, Dios, que no hay lugar para mí. Y yo necesito ese trabajo. Pero yo no te voy a pedir que saques a nadie porque no es justo tampoco. Pero sé que tú tienes poder para que me hagan un lugar si tú quieres. Y bueno, se me caían las lágrimas, me acuerdo, y yo seguramente Adrián, que era chiquito, me miraría. ¿Sabe lo que Dios quiere, hermano? Que usted le hable con el corazón. Amén. Él no quiere nada armado, nada aprendido. Usted cuando hable con Él, hermano, hable con su corazón. Sencillamente. Entonces lo agarré a Adrián, lo metí adentro. Pasaron 3 días. Y me acuerdo que golpeaban las manos, no podíamos pasar inicialmente. No teníamos ni puerta delante, una sola puerta en la parte de atrás. Obviamente no teníamos timbre, ni nada que se parezca. Correcto. Entonces golpeaban las manos. Y me asomo. Y era la persona que me había dicho que no había lugar para mí. Y me dijo, esta noche tenés que estar en la empresa porque te mandó a llamar el patrón. Y hay un asado. Y te vas a la primera tabla. ¿Sabes? Este Dios es maravilloso. Amén. Cuando tú vas a Él, cuando tú realmente le buscas de corazón, Él extiende su mano. Él es un Dios bueno. Él es un Dios que observa lo que hay en mi corazón. Hay momentos que vas a pasar, hermano, tantos conflictos, tantas injusticias. Pero quédate tranquilo porque Dios pelea por ti. Amén. Porque Él es bueno y Él va a resolver lo que deba de resolver. Porque todo en la vida es un aprendizaje, hermano. El Señor no quiere hijos maniosos. Él quiere hijos genuinos. Que aprendemos a esperar, a soportar, a llorar muchas veces, hermano, en la presencia de Dios. Pero el Señor va a soltar los recursos. Si lo hizo en una viuda, hijo, y la sustentó, no va a sustentar tu vida, sustentó una nación por 40 años en un desierto por desobediente. No va a sostener tu vida, tu familia, la iglesia del Señor. Aleluya, mi esperanza, nuestra esperanza está en Él. Porque no vivo, Dios, por los recursos humanos. Vivo, Señor, por fe. Vivo, Dios, porque te he creído. Porque he visto tu mano de gloria y de dónde nos sacaste. Pero ¿cómo, Dios, no voy a confesar quién eres? Como dice tu palabra en el Salmo 40. Pacientemente esperé en Jehová. Y clamé a Él, y Él desde los cielos oyó mi clamor. Y me levantó y me sacó del lodo, del pozo cenagoso, del pecado, de la mugre, del sistema, aleluya, de este mundo. Y me puso en su camino, veredas nuevas, camino más angosto y un camino empinado, hermano Dios. ¿Sabe por qué? Porque el camino de Dios no es fácil, hermano, pero va hacia arriba. Porque el trono del Señor está en los cielos, no debajo de la tierra. Cuando todo es fácil, es como una avenida, como dice el Señor. Mateo 7, versículo 11, 12, 13. Angosta
camino que te lleva a la vida y ancho el que te lleva a la perdición. Entonces, ¿sabes qué, hermano? Te va a costar, pero allá arriba está sentado en su trono. Amén. Isaías, versículo 6. Qué tremenda visión tuvo, Señor, tu siervo. En el año que murió el rey Usías, vi yo el trono del Señor alto y sublime. Y ahí estaba sentado en el día más difícil del pueblo. Todos tenían la esperanza en el rey Usías. Un hombre que todo lo que hacía Dios lo prosperaba. Pero llegó el día que tuvo que partir. Llegará el día que tengamos que partir de esta tierra. Pero lo que tenemos que enseñar a las generaciones que vienen, que hay un Dios verdadero, poderoso, que vive y reina y está sentado en su trono. Es inamovible nuestro Dios. Y dice que el templo se llenó de humo y los quiciales se estremecieron. Y dice que venían los serafines y volaban y tenían 6 alas. Con 2 cubrían sus pies, con 2 su rostro, y con 2 volaban y decían uno a otro: Santo, 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 Jehová, Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y eso es lo que necesitamos, Dios, que hagas como este siervo, porque él, viendo tu gloria, vimos tu manifestación, dijo: he aquí, soy un hombre muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey de gloria. Pero dice que del altar de Dios, con unas tenazas, uno de los serafines fue como un carbón encendido y lo puso en su boca y le dijo: he aquí, ahora es quitada tu culpa. Hermano, necesitamos la administración de Dios para que no seamos culpables. Para eso vino Dios, para que no te sientas culpable, para que el diablo no te mienta. Él ya nos justificó, Él ya nos limpió, ya nos lavó, aleluya, nos redimió en victoria y en fe. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Diablo mentiroso, vencido. Suelta las vidas, las mentes que has atado por años. A veces uno se siente bien, pero muchas veces caminamos con cadenas y con grilletes espirituales que no te dejan avanzar. Y tenemos conflictos porque el diablo viene y trabaja, hermano, y nos ata la mente, nos pone velos. Y son fortalezas. ¿Crees, hermano, que no te entiendo? Yo estuve ahí. Vengo de ahí, hermano, lleno de conflictos, de imposibles, de celos, de vicios, de tantas ataduras, diablo inmundo. ¿Y saben qué hace el diablo? Te roba la paz, la seguridad, aún de los que tienes al lado. Porque ¿quién puede confiar en este diablo inmundo? Por eso el Señor lo desechó. Pero a ustedes, a nosotros, el Señor no nos desechó. Amén. ¿Qué crees, hermano? Dios cambia vida. A eso viniste, Señor, a tener una relación viva con nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron padres. Yo tuve un padre, pero lejano, que tomaba mucho, golpeador, y yo seguía la misma cadena. Yo me veía a mi papá. Está en la presencia de Dios, porque Dios me dio la oportunidad de hacer la oración y que reciba a Cristo. Y se fue a tu presencia, mi Dios. Y tendría 5 años, 6, vamos a la guardería como mis hermanos. Y viniendo una tarde, escuchaba los gritos de mi mamá y mi papá pegándole, ella tenía con una lámpara, me acuerdo. Y yo estaba tan loco, era chiquito, y no sabía cómo defender a mi mamá. Y mi mamá gritaba para que no viera, agarró una de mi tía, me agarró, me levantó, me llevó a la cocina, le estoy hablando casa de campo, me pararon a la mesa. En ese tiempo yo tenía todos los dientes como jabalí nuevo, no como ahora que me queda uno. Y me acuerdo que le agarré el dedo gordo, no me olvido más, y se lo agarré, se lo mordí. Pero mire, me tuvo que soltar, porque le quedó el dedo
Salté de esa mesa, brinqué y me fui afuera y agarré una pila y se la tiré por la cabeza a mi papá. Obviamente le erré, pero no tuvo que soltar porque él me vio. ¿Sabe? A veces venía mi papá y nosotros nos escondíamos debajo de la cama. Pero Dios vino a cambiar. Amén. Y yo puedo tener paz hoy y decirle gracias, Señor. Porque todo eso que viví es para no hacerlo. Todo lo malo que aprendí, Señor. Y amo a mi padre. Aunque yo soy un alcohólico, yo lo amaba a Dios. Porque nunca renegué de la gente que me engendró, de mis padres que me engendraron. Honra a tu padre y a tu madre. No importa lo que sean. Yo uso esas vidas para que estemos esta mañana en este lugar. Porque el único que nació por el Espíritu Santo fue Jesucristo. Nosotros fue permitido por Dios que estemos en este lugar, no fue una casualidad. Amén. Y así fui aprendiendo y conociendo a este Dios maravilloso, que sanó mi corazón y yo pensaba que esa era la manera, los golpes, los insultos. Pero cuando viene el Dios viviente, cuando viene la revelación de Dios sobre tu vida, hermano, las maldiciones, aleluya, caen por tierra. El orgullo, la soberbia, la altivez, la arrogancia, el maltrato, todo lo que no es de Dios se disipa como el humo. Los demonios tienen que huir. Ay, Shabbat, mi alma te alaba a Dios y exalto tu grandeza. ¿Usted cree? Hay que pararse, hermano. Hay que pararse en la presencia de Dios y hablar la verdad. Amén. No es un cuento, hermano, no es una metáfora, no es una filosofía. Verdaderamente Dios vino a cambiar vidas, Amén. a deshacer las obras del diablo. Esa es la verdadera resurrección. Vidas cambiadas, transformadas por el poder de Dios. Si no sería por una mentira. Porque si tú sales de la iglesia y sigues siendo la misma basura, hay algo que no entendiste. Dios nunca se te reveló. Pero Dios viene con poder. Amén. Por eso dice 1 Corintios 4:20, no consiste en palabra el reino de los cielos, sino en poder, en potencia, que rompe toda obra de Satanás. Amén. Escucha, hermano, llevamos 37 años de casado. Nos daban 3 meses. La gloria es para mi padre. Y sí, y creo que era mucho, 3 meses, por la clase de individuo que era este que está acá. Por eso no me avergüenzo de mi papá. Y todo lo que haga, Señor, siempre será para darte la gloria. ¿Sabes, hermano? Una vida de mentira, de hipocresía, de engaño, de golpes. Mis hijos eran chiquitos. Y ellos vinieron. Pero ellos no pueden negar que Dios tiene poder para cambiar. Porque lo vieron en su casa, lo vieron en su padre, aleluya. No ven un hombre perfecto, pero ven un hombre cambiado, transformado por el poder de Dios. Hermanos queridos, no necesitamos aparentar por menos una aureola. No, necesitas que Dios se te revele. Necesitas pedir perdón cuando ofendiste a alguien. Necesitas humillarte. Que esta carne se humille. Y le decía a mi esposa, no le decía nada. Gritos, insultos, maltratos. Jamás le decía que la amaba. Era tanto el machismo y el orgullo. Y usted me veía dentro de la iglesia. Hay que ser hipócrita. Pero el día que tú viniste, mi Dios, ese orgullo, esa soberbia, cayó por tierra. Pero tuve que poner mi parte. ¿Y cómo le vas a decir que la amás si nunca se lo dijiste? Y le empecé a decir, yo te amo, te amo. Desde el día que te conocí me enamoré, pero nunca te lo dije porque era tan duro. Y eso hace el diablo. Eso hace Satanás. Te lleva, hermano, a endurecerte para no reconocer tu error, para que no te creas menos. Mentira, diablo inmundo. La relación, hermano,
en la familia, en el matrimonio. ¿Sabe cuándo empieza verdaderamente los cambios? Cuando los demás, sin que vos hables, se den cuenta que Dios está sobre tu vida. Es cuando te acercás, cuando le das una caricia a tu esposa, o a tu hijo, o a tus nietos. Y no es que somos perfectos, caminamos por el quinto cielo, no. Porque nos enojamos, porque fallamos, pero ya no hay golpes, no hay insultos, no hay maltrato, hermano. Hay verdaderamente paz de Dios, hay presencia de Dios en nuestras vidas. A eso vino el Señor. Y Él resucitó en mi vida. Usted me veía salir de la iglesia ahí en el Parque San Martín cuando fuimos el otro día. Y yo salía de la iglesia. Y usted pasaba a 10 minutos y yo estaba revolcándome como los perros ahí en la calle. A garrotazo, no tenía problema. Porque no conocía a Dios. Y no entendía. Pensaba que Dios se quedaba en la iglesia. De la puerta para afuera no estaba Dios. Mire si no tiene amor y misericordia, Dios. ¿Cómo no lo voy a alabar? ¿Cómo no lo voy a bendecir? Te amo, Señor. Cautiva a tu pueblo, cautiva a tus hijos. Que realmente vivan una verdad en sus vidas, en su hogar, en su matrimonio, con sus hijos. Que puedas disfrutar, hermano, porque es un disfrute el Evangelio. Más allá de las lágrimas, la tristeza, tenemos a un Dios vivo. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y la gente del mundo? Si verdaderamente nosotros decimos ser hijos de Dios. Llamar a las cosas que no son como si fuesen. Mis hijos te servirán, Señor. Mis nietos te servirán. Usted debe declararlo, hermano. Usted declare, suelte la palabra de Dios. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Es decirle, Señor, yo te creo a ti. Quizás veas a tus hijos, a tu familia, como el Señor le dijo a Ezequiel. Capítulo 37. El valle de los huesos secos. Oíme, Ezequiel. ¿Ves esto? Nos llegó a ver una visión. ¿Sí? ¿Qué dices tú? ¿Vivirán estos huesos? La verdad, Señor, tú lo sabes. Para mí no, pero tú lo sabes. ¿Qué enseñanza más profunda? Y le dijo, profetiza, hijo de hombre, y estos huesos vivirán. Amén. Escuchen, usted debe declarar. A usted le toca declarar en fe. Amén. Para que se active, para que los cielos se abren y sople el Espíritu Santo, aleluya, a su favor. Eso es llamar las cosas que no son como si fuesen. No había esperanza, no había vida, no había carne, no había tendones, no había esperanza ninguna. Pero cuando viene Él, aleluya, todo lo que está muerto cobra vida. Todo lo seco empieza a reverdecer. Y empieza a haber esperanza. Hermanos queridos, el Evangelio es poder de Dios. Amén. Y cuando declaró la palabra, dice que empezó a oírse un ruido. Así va a poner esta mañana, Padre. Profetizamos, Señor, sobre aquellos, Señor, que todavía no han llegado. Señor, vendrán a tu casa. Los apartados, los afligidos, los endeudados. Sí, Señor, como en la cueva de Adán, Padre. Trae, Señor, trae, Padre, a los que están atados por el diablo, a los que están atados en las drogas, en el alcohol, los que están perdidos por el paco. Señor, en el nombre de Jesús, diablo, suelta esa mente, suelta esa vida, no te pertenecen. Declaramos vida, Señor. Declaramos que de ahí levantará siervos y siervas. Soltamos palabras, Señor, como usaste a nuestro hermano Luis allí en Buenos Aires. Cuando él compartía, cuando estaba este hombre en un contenedor cirugiano, y el Señor le habló, aleluya, lleva el alimento, ropa y mi palabra, aguanta la candelaria. Y cuando volvió a ir, esa persona había sido cambiada, transformada. Ese es el Dios de la gloria, ese es el Dios que resucitó, ese es el Dios que se quiere revelar a nuestras vidas. El año 2011, yo siempre le dije a Dios, yo, Señor,
Y te va a llamar por tu nombre. Porque si hay algo que Dios conoce en tu vida, tu nombre completo. Pero Él te va a llamar de la manera que Él te va a llamar. Y que vas a entender que sea. Amén. Y estando en mi cama, escuché la voz y me dijo: Ricardo. La verdad que no sé si le puso acento, no jamás escuché una voz igual, Señor. Y detrás de esa voz, oí una voz que me dijo: te está llamando. Y otra voz atrás de esa me dijo: a ti te llama. Y me encontré corriendo en un lugar, Señor, que realmente no sé qué era. Pero sí sé, Señor, que tú estabas ahí. Y estuve con mi Padre, con mi Dios. Y Él puso su mano sobre mí. Y no me lo contaron, Señor. Así, Señor, manifiéstate a cada uno de tus hijos. Para que realmente, Dios mío, nunca jamás en su vida se aparte de ti. Y se olviden más allá de todo lo que les pase, que tú vives, que tú sostienes todas las cosas. Y me acuerdo que el enemigo vino, automáticamente me dijo: no era Dios. Y vino el Espíritu Santo y me dijo: era papá. Marcos 16:9. Y vi a la palabra como a María Magdalena, la que le fueron echados 7 demonios, y Dios se le reveló. Y esta fue a contarle a los discípulos que Dios se le había revelado, mas ellos no le creyeron. Así me manifesté a tu vida. Te crean o no te crean, tú sabes que estuviste conmigo, hermano querido. No importa lo que digan los demás, lo que te tiene que importar, lo que Dios hizo con tu vida, lo que te tiene que dar fuerza, no es lo que te diga el pastor, el evangelista, el profeta. Lo que te tiene, hermano, que dar fuerza es lo que Dios ministró tu espíritu, tu vida. Afírmate en Dios, no en los hombres, porque yo tengo errores como lo tienes tú. No soy perfecto, hermano, tengo debilidades, lucho con esta carne, pero no vivo en pecado, vivo en bendición. Amén. Glorifica a Dios, búscale con todo tu corazón y vas a ver si realmente Dios no se manifiesta. Y vas a ver si no se cumple Mateo capítulo 7, versículo 7, que el que le busca le halla, y el que golpea se le abrirá. Y vas a poder experimentar la gloria más grande que un hombre en esta tierra pudiera experimentar. Gloria a Dios por los siervos de Dios. Gloria a Dios por los profetas, los evangelistas, los maestros, los pastores. Gloria a Dios por sus siervos. Pero gloria a Él. Como dice el Salmo 23, Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Amén. Señor, bendice a mis hermanos. Señor, muéstrale cuán grandes cosas tú tienes con ellos. Enséñales, guíales. Espíritu Santo, revélate en esta mañana con poder. Sopla, Señor, sopla en esta mañana. Espíritu Santo de sabiduría, de revelación. Porque dice tu palabra, Timoteo, Señor, 1:7, tú no nos diste un espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad y dominio propio. El resucitado está aquí en esta mañana. El que resucitó está aquí una vez más, paseándose. ¿Por qué buscáis entre los muertos aquel que vive? ¿Por qué buscamos muchas veces donde Dios no está? ¿Por qué ponemos la mirada donde Dios no está? Que le pueda decir, Señor, en esta mañana: muéstrame, Dios, enséñame, ministrame, cautívame, háblame, Señor, para que pueda salir corriendo, Dios mío, como María, ir a contarle, Señor, no a los discípulos, al mundo entero, quién eres tú. Cuando Dios se te revela, hermano, no hay diablo que te pueda frenar. No hay temporal que te pueda frenar, aleluya, porque se sostuvo, dice la palabra, oh Señor, Hebreos 11:27, como viendo al invisible, que más allá de la burla de lo que digan, sé, Señor, quién eres tú, y sé hacia dónde voy. Amén. ¿Cuál es la seguridad, hermano, que tenemos?
el sello del Espíritu Santo. Ese es el que va a venir a buscar el Señor. Si Él viniera hoy, es necesario que esté lleno del Espíritu Santo. No va a venir a un hombre a buscar porque levantó las manos, no le ofrenda, le diezmo, porque le canto alabanza, porque le predico, no, Señor. Porque Él va a venir a buscar de lo suyo. Y lo de Él es el Espíritu. El Espíritu Santo, el que Dios dejó a la iglesia. Yo te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias, Dios, por cada uno de tus hijos, mis hermanos. Mira, Padre, tu presencia es lo más importante en la iglesia. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Mis hermanos volverán, Dios mío, a su lugar. Pero tú les sorprenderás, porque eso hace, Dios mío, tu poder. Y cambiarás todas las cosas. Se cumplirá tu palabra, Dios mío, Señor. Isaías 55:8. Tus pensamientos no son nuestros pensamientos, y nuestros caminos no son tus caminos. Tú tienes caminos de bendición, pensamientos de paz, pensamientos de bendición. Amén. Señor, yo le voy a pedir a mis hermanos que vinieron de Buenos Aires que pasen aquí adelante. Oh, poderoso Dios, gracias por mis hermanos, Dios.